Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a la Luna, amigos. Estamos de regreso en este 13º episodio de Viaje a la Luna, el podcast de cine que es traído por ustedes por el Grupo Estudiantil de Cine de Filma del Tecnológico de Monterrey. Estamos muy emocionados porque todavía tenemos algunos episodios muy interesantes. El día de hoy tenemos que sin duda es importantísimo porque vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la educación cinematográfica. Este es un programa en el que tomamos muy en serio lo que vendría siendo la teoría y el conocimiento sobre el cine. Entonces pues es muy especial. Vamos a hablar sobre lo que vendría siendo el rol del director, que es un papel central en el cine, y vamos a hablar primeramente con Em, que es nuestra ya host muy querida de Viaje a la Luna, y vamos a hablar con el profe Jorge, que él es profesor del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de comunicación. Entonces nos va a explicar algunos temas. Vamos a tener una conversación muy amena, muy interesante, sin duda, sobre este tema que es central en el cine. Entonces vamos a hablar sobre el rol del director, sobre el autor también, cómo se considera el autor en el cine, cuál es su participación, y sobre una teoría que es muy interesante, que también fue muy influyente y muy importante y muy impactante en la historia de las formas del cine, entonces, que vendría siendo la teoría del autor. Entonces pues vamos a comenzar y hablar un poco sobre directores que son importantes estudiar para entender y desarrollarnos en el sentido de la educación cinematográfica, ¿no? Entonces pues bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Aquí vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Sí. Vamos a explicar brevemente porque el profesor tiene que ir, pero bueno, así es esto de la producción audiovisual. Usted está en el Tecnológico como profesor de la carrera de comunicación. Exactamente qué. Pues doy clases que tienen que ver con la producción audiovisual de cine, principalmente, ¿verdad? Cine de ficción, cine documental, cosas que giran alrededor de cine experimental y las artes visuales y demás, ¿no? Pero por ahí más, o sea, no, por ejemplo, video corporativo o algunas otras, periodismo, la producción periodística, que también es otra línea que en algunas cosas tendrá relación, pero no necesariamente. Entonces, por ahí andamos, ¿no? Excelente. Pues cuando estábamos pensando el tema de la educación cinematográfica, pensamos que había como dos ideas de la educación cinematográfica, tanto la que todos tenemos, todos podemos ir desarrollando como esa capacidad y conocimiento sobre pues, las técnicas del cine, y la educación cinematográfica como rama, como disciplina académica, ¿no? Entonces, pues realmente es algo, sin embargo, el cine es algo que nos gusta a todos y que todos consumimos, entonces está en la vida de todos. No muchos se meten en lo que vendría siendo la teoría, en lo que vendría siendo pues, el conocimiento formal, digamos, del cine. Entonces, ¿qué es en sí o qué función tiene la teoría del cine? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Desde que me dijeron que se iba a estar hablando un poquito de ese tema, me quedé pensando, ¿no? Como que ¿cuál es la importancia, ¿no? de la enseñanza de la teoría del cine y de los contenidos cinematográficos, ¿no? Teóricamente, y me quedé pues, así como en lo que o la conclusión a la que llegué de alguna manera. Bueno, pues es que porque lo mencionan como qué importancia, ¿no? La importancia de la educación, o como la importancia de la enseñanza, ¿no? de todas las cuestiones del cine. Y pues la verdad es que es interesante porque pues, la educación cinematográfica prácticamente funcionaría más bien para los que estudian cine, ¿no? No estoy seguro que
que la teoría sea tan útil más allá de eso, ¿no? E inclusive algunos hasta podrían decir, algunos cineastas podrían hasta decir, sobre todo cineastas como autodidactas, podrían hasta decir que ni siquiera para hacer cine necesitas la enseñanza del cine, sino lo que necesitas es hacer cine y verlo, ¿no? Y en ese sentido, verlo y hacerlo es la manera en la que aprendes cómo trabajar el cine. Entonces, sí es una cuestión que se queda mucho en la práctica. Creo que más allá de la cuestión, o más allá de la importancia, o sea, creo que en donde podría ser interesante para un público general es la apreciación cinematográfica, más que toda la teoría, y claro que la apreciación cinematográfica, así como la apreciación estética en el arte, tiene que ver con la teoría y demás. La apreciación estética o la apreciación cinematográfica pues queda un poco más como en por qué es importante por qué es importante los desarrollos del lenguaje cinematográfico, por ejemplo, y cómo a lo mejor lo podemos vincular a toda la cuestión mediática en la que estamos inmersos, ahí sí todos, ¿no? Todos y todas. No estamos hace, ¿qué será? De 20 años para atrás, 20 años hacia atrás, pues los que estaban más involucrados con los lenguajes cinematográficos, a lo mejor sí era la gente que estaba alrededor de ese mundo. Pero conforme va avanzando el desarrollo mediático en la historia, pues más nos vamos involucrando el público en general en ello. Entonces, creo que en ese sentido la apreciación cinematográfica o la apreciación estética del cine, creo que puede ser interesante como para entender por qué tenemos los productos audiovisuales, mediáticos que tenemos, ¿no? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, un TikTok, o sea, el uso del TikTok y la manera en que funciona un TikTok, o inclusive muchos de los memes, tienen que ver, por ejemplo, sobre todo con los inventos de edición que se inventaron en Rusia, que se desarrollaron en Rusia en los años 20, ¿no? Y en ese sentido, o sea, si uno ve un TikTok, la manera en que construimos un TikTok, o la manera en que construimos los memes, que son un pedacito de algo, a un pedacito de algo, a una foto existente se le agrega un contenido, o se le agrega otra foto, y entonces eso se convierte en el chiste, ¿no? O sea, ese juego se le llama el efecto Kuleshov en el cine ruso, y eso se desarrolló en Rusia como una vanguardia, ¿verdad? Ahorita ya no es vanguardia, es un meme, ¿no? Es la cultura del meme. Y o sea, y lo interesante de eso es que todos somos productores de contenidos. Ahora todos somos productores de contenido. En mayor o menor medida todos somos productores de contenido, y en ese sentido me parece que más allá de la importancia de la enseñanza del cine, creo que esa apreciación puede ser una forma de comprensión, ¿no? O sea, ¿en qué estamos ahorita? ¿De dónde viene lo que hacemos ahorita? A lo mejor, de nuevo, a lo mejor eso queda más para alguien que le interesa, y alguien que le interesa se va a meter a profundizar más. A lo mejor no a la gente común, pero creo que sería interesante para la gente común. Sobre todo para la gente que sí es productora de contenidos deliberadamente, que son los influencers o los... Que a lo mejor, digo, no sé si le van a meter más calidad a sus contenidos, o sea, más allá de eso, porque la cultura mediática no tiene que ver tanto con que se vea bien o no, tiene que ver con que tenga un impacto, ¿no? De comunicación, y que sea chistoso, que dé likes, etcétera, etcétera. Pero creo que puede ser útil nada más como saber en dónde estamos, ¿no? En ese sentido. Pero eso dicho, pues reitero lo que mencionaba hace rato, o sea, la enseñanza de la teoría pues realmente es para la gente que lo hace con como una conciencia muy clara, muy deliberada,
de estar involucrado en los procesos de producción. No quiero decir los procesos cinematográficos porque ahorita ya es el proceso cinematográfico tal vez está más deslavado del cine y está metido entonces la mezcla de lo cinematográfico con a lo mejor con lo mediático, de pronto ya tienes una mezcla de cosas. No significa que vas a ser cineasta, pero puede dar utilidad, puede ser de utilidad toda esa información, ese cúmulo de información histórico que está ahí en la historia del cine y del cine y slash de los medios. O sea, mi respuesta a lo mejor fue un poquito dándole vueltas por todos lados, pero es más una reflexión, es más bien a lo mejor estoy pensando en voz alta, haciendo la reflexión de o sea, cuál es la importancia. Yo no sé si sea una cosa que necesitamos todos, como por ejemplo la música, ¿no? O sea, la música sí me parece que es un lenguaje que abre otros procesos mentales, como las matemáticas, ¿no? El cine pues a lo mejor no, pero sí es algo en donde estamos todos involucrados, ¿no? Y de alguna manera eso creo que nos puede dar algo de luz, nos puede dar simplemente un despertar conscientemente algo, ¿no? Claro, Pues más que nada eso, que ya todos son medios, ya estamos rodeados con lo del TikTok o algo que no sé si está tanto relacionado, pero siento que sí, más que nada quizás no hay importancia como, es necesario, pero quizás para la conservación de qué es el cine, cuáles son, quizás no las reglas, porque el chiste de las reglas es romperlas y innovar y todo ese tipo de cosas, experimentar con lo que ya hay como escrito. Pero por ejemplo, cuando estuvo esta trend en TikTok de imitar el estilo de Wes Anderson, y que Wes Anderson se debe decir o sea, quizás no demeritando tal cual, pero el que no haya una comprensión de lo que es, por qué hay este tipo de tomas, por qué eso es esta corrección de color y así, pues llega a, pues, que sea una trend para capitalizar de esto y que no haya un trasfondo y se está como diluyendo mucho el significado de lo que es el cine o cinematografía o este tipo de cosas, que de nuevo, obviamente ya en el mundo en el que vivimos, donde todo es por medio de o TikToks o Instagram o todo es visual, audiovisual, este tipo de cosas, pues obviamente es imposible el decir, tú no puedes porque no sabes, o sea, eso no es imposible, la gente va a experimentar y lo va a hacer, pero tener esa como conciencia y el que haya ese tipo de conocimiento para que se pueda entender lo que se está haciendo y no sea solo, grabo el video porque sí, si no estoy entendiendo, de este ángulo funciona porque estoy transmitiendo esto, o que no se diluya lo que es el cine o pues estos medios tal cual visuales. Está interesante hablar como de lo que, lo del autor, ¿no? ¿Qué significa hoy ser autor? Porque mucho de lo que vamos a hablar es de la teoría del autor, que nace, ya nos contó que en la Nouvelle Vague, por allá de los 60, ¿no? En Francia. Pero como ahora pues todos somos autores, con el TikTok, con el Instagram, y muchos en Filma que expresan un poco que Filma expresa un poco la intención y la búsqueda por el cine, ¿no? En el tech, pues muchos están interesados en crear contenido, en algunos en dirigir, en escribir, en crear, ¿no? Y también en ser espectadores, también el conocimiento, como decías, era muy importante para apreciar, no solo para la parte de la creación, que de alguna forma van conectadas esas dos acciones, actividades, pero como muchos somos muchos son creadores en Filma o en el TEC, pues está muy interesante repensar qué significa el ser un autor. Pues muchos tenemos sobre todo esta idea romántica, ¿no? Del autor, del que se plasma en una obra completamente, ¿no? Que se entrega completamente a una técnica o a una disciplina, pero pues también su valor dónde está. Antes que no había tantos autores como en el día de hoy, eso nos hace pensar si pierde o no tanto su valor el crear,
en una época como la que estamos viviendo, o no. Entonces, esa es un poco la reflexión que nos puede llevar a hablar sobre la teoría del autor, que es una teoría que fue muy importante en el cine, que cambió de alguna forma el cine, porque si bien ahora tenemos esta idea romántica del autor, no siempre fue así, no siempre fue la misma idea que tenemos sobre lo que es un autor, porque antes el cine se creaba de otras formas muy diferentes. Cuando la época de los productores era mucho más descentralizada la forma en la que se creaba el cine, entonces el autor viene siendo también un poco esta idea de centralizar las decisiones de un proyecto colectivo, ¿no? O de un proyecto colaborativo, ¿no? Entonces, pues, adelante. Bueno, ahí hay varias cosas, bueno, o dos principalmente, pero bien interesante eso que mencionas. Precisamente, ahorita todos somos autores, de alguna u otra manera todos podemos, a lo mejor damos por hecho que ahora todos podemos ser autores. Y de hecho, la dinámica que tenemos volviendo al mundo mediático, ¿no? En el que vivimos, la dinámica de los influencers y de los youtubers y demás, inclusive gente que no, o sea, no nada más en términos de audiovisual, pero el hecho de que cualquiera de nosotros pueda manejar y trabajar la estética, por decir, ¿no? El concepto de nuestras redes sociales, cómo me quiero presentar en Instagram, o el Instagram lo uso para presentar mi obra, lo que sea que eso signifique, porque mi obra a lo mejor es mis viajes de vacaciones, o a lo mejor es una obra profesional, o sea, de alguien que se dedica a la producción audiovisual, y versus en el Facebook o en el TikTok, lo utilizo para otro tipo de informaciones. Entonces, todos somos autores, y es interesante porque ese concepto en muchos sentidos se desata con la teoría del autor y con la nueva ola francesa en Francia, entre otros elementos también, pero muy, muy fuertemente podemos a lo mejor hasta decir que la nueva ola francesa y la teoría de autor en el cine es como es un momento de ruptura en donde lo que estos cineastas, autores cineastas, ensayistas o comentaristas del cine, autores, cineastas, estaban casi como tratando de decir, yo lo puedo hacer, no tengo que estar en la industria y le voy a quitar lo industrial al cine para dejarlo autoral. Y eso es lo que hacemos ahora, o sea, es precisamente un youtuber, o sea, ahorita ya estamos muy acostumbrados al concepto de youtuber e influencer, pero lo que hace un youtuber es precisamente haber dicho, ahora tengo los medios y lo voy a hacer de la manera que a mí me plazca hacerlo. Claro, o sea, en el contexto de ahora, esto pues no hay ningún interés artístico, ¿no? Y eso no por eso tiene mayor o menor valor, solo sí hay que distinguir que, bueno, el youtuber no está pensando en, puede ser una gran obra, el cineasta de autor, el cineasta autor, el cineasta de la nueva ola francesa estaba pensando en realmente expresarse desde la dinámica del ser artista, ¿no? Lo que sea que eso signifique, porque eso ya es muy complicado. Pero es interesante porque muchas de las cosas que vemos en los videos de YouTube, de youtuberos o de influencers, son las prácticas, las dinámicas que el cine de autor estaba intentando empujar, ¿no? Por cosas tan sencillas como el jump cut. El jump cut en el cine significa este corte que yo hago a un contenido que es muy aburrido, déjame lo corto para quitarlo y dejas el corte. En el cine de industria
eso no lo puedes poner, o sea, el jump cut tiene que ser muy específico para un mensaje y un impacto específico en alguna escena. Pero en el YouTube, en el video de YouTube, ahí está porque lo único que quieres es para dar más likes, ¿no? Entonces, pero es un lenguaje válido ya, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido es muy interesante eso que mencionas porque sí, precisamente todos somos autores y ese legado del cine de autor que se desarrolla como concepto ya consciente en la novela francesa, pues es como un inicio, es como uno de los pasos importantes a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Lo que pasa ahí. Y bueno, en ese sentido, o sea, el cine de autor, pues digo nada más como para, el cine de autor es precisamente estos cineastas, escritores cineastas, críticos, que estaban criticando el cine en una revista Cahiers du Cinema, que era la revista así como que sigue existiendo, que es una de las revistas más duras de cine en la historia del cine. Escribían, analizaban las películas y analizaban los elementos autorales en el cine de Hollywood. O sea, ellos veían películas de Hitchcock o de Orson Welles o de cineastas de la industria, que eran, digo, que claro, o sea, sí se ubicaban como voces, pero no era lo que es ahora, ¿no? O sea, no pensaba, la gente, para empezar, hoy en día es muy común que la gente ubique, me guste o no el cine, yo sea una persona que esté involucrada en el cine o no, o sea la persona más más común, también lo que sea que eso signifique, pero yo soy una persona que trabaja todos los días en una empresa, no me interesa el arte, tengo el día que descanso es el fin de semana, voy a ver películas de acción para palomiteras, ¿no? O sea, que es muy válido y lo que ustedes quieran, pero, o sea, esa gente ha escuchado hablar de González Iñárritu, o ha escuchado hablar de Alfonso Cuarón, o Quentin Tarantino, o sea, ubica muy bien la idea del autor. Y entonces, eso, o sea, ese concepto se empieza realmente a disparar en la nueva ola francesa. Y entonces estos cineastas estudiaban que en el cine industrial existía, dentro de la industria, las películas estaban hechas para sacar dinero, pero había una voz, ¿no? Entonces, y entonces analizaban que las películas tenían una voz particular. Las películas de John Huston eran específicas de John Huston, y las de Hitchcock eran específicas de Hitchcock. Y había cosas que se repetían y entonces empiezan a decir, en el cine hay un autor, aunque sí, o sea, sí, en el cine industrial siempre ha habido una jerarquía, y la jerarquía es, el director es la voz creativa, pero para la industria era por practicidad, ¿verdad? Para que el productor no se aturdiera con todo lo que tiene que hacer de logística, para luego además ponerse atrás de la cámara y filmar y pensar en... Entonces, no, pues las jerarquías, y el director es el que se encarga de lo creativo, olvídate, yo me encargo de la logística, y el fotógrafo, pues, o sea, es lo creativo, pero es tratando de hacer lo que quiere el director, y entonces es una jerarquía para poder funcionar como industria. Y estos cineastas, estos escritores empezaron a analizar eso, se dieron cuenta de la voz autoral, y entonces dicen, hay autores, ¿no? Hay autores que específicos, que tienen una búsqueda, ¿no? Y entonces, ya en su época empiezan a decir, bueno, ahora vamos a quitarle todo lo industrial del cine y vamos a hacer que la voz predomine. Y entonces, y como vamos a quitar todo, vamos a minorar los procesos industriales, pues vamos a meter lo que yo quiera como autor, y yo como autor voy a romper las reglas, ¿no? Precisamente porque todos, pues porque yo puedo, yo quiero, y claro que había también ya los medios, o sea, los equipos de cine eran más portátiles, se desarrolló el cine documental, hubo un tipo de cine documental que era el de la cámara portátil, que luego
incorporó también al sistema industrial, o sea, se dieron los medios, ¿verdad? Para poder tener eso. O sea, de ahí viene ese concepto del cine de autor. Muy interesante hablar sobre también la validez del lenguaje, de cómo va cambiando el lenguaje, de cómo esto que se rompe el lenguaje, como que de alguna forma los autores se apropian de la técnica o del lenguaje para hacer lo suyo. Y pues, por ejemplo, muchos de los creadores que hacen TikToks, incluso aquí en el TEC, o hacen contenido, hacen alguna cosa de producción audiovisual, pues de alguna forma trabajan ya bajo esta idea de crear un estilo, ¿no? De crear, pues sí, de encontrar aquellas herramientas, aquellos patrones y manejarlos a tu forma, a lo que para ti se siente y a lo que tus posibilidades permiten, ¿no? También, o sea, creo que la educación cinematográfica en este sentido podría ayudar mucho a trabajar eso, porque justo ahorita vivimos en una época donde la idea de lo que era técnicamente correcto en el cine, pues en el TikTok no aplica. En el TikTok están los jumpscares, como decía, esos son como de alguna forma errores en la técnica clásica del cine, pero forman un nuevo lenguaje. Entonces, a lo mejor aumentar y conocer a los autores, aumentar tu conocimiento y conocer a los autores que han hecho ya ciertas técnicas o han trabajado ciertas formas en el cine, pues te ayuda a ampliar y ajustar, ¿no? Como tu estilo, tus herramientas para la creación. Entonces, una pregunta que a mí me surge es si ver de todo, o sea, ver lo que sea es válido, o hay algo, o sea, hay ciertos autores que hay que estudiar para entender o para poder consolidarte de alguna forma en la creación o en una carrera de director, por ejemplo, o de teoría cinematográfica. ¿Habrá alguna línea que hay que tomar, o habrá ciertos autores que habrá que consumir, o cualquier, o sea, simplemente a partir de lo que te gusta y construir a partir de ahí? Bueno, no sé, es una duda que a mí me surge. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que depende, ¿verdad? Depende para cada quien lo podrá como abordar de la manera que sea y que le convenga, pero pues yo creo que lo mejor es empezar con qué le gusta a uno, ¿no? O sea, qué películas me gustan y obviamente investigas, ¿no? Tal cineasta hizo esta y se parece a esta, o colaboró con otro cineasta en esta otra película, y entonces pues ahí te vas como en cualquier medio, ¿verdad? O sea, lo mismo con la música entonces a partir de eso empezar a ver las cosas que a uno le llamen, y si yo quiero hacer este tipo de películas, pues entonces me voy a esa gente que estableció esas dinámicas anteriormente, y aprender, pues ya no aventármela yo desde cero, sino aprender de ellos, ellas, y tomarlos como punto de partida. Y eso, inevitablemente eso te lleva al interés en otras épocas, en otras corrientes. Y claro que entre más le conozcas y más veas, creo que es lo más útil como para enriquecer, ¿no? el desarrollo, el lenguaje del hacer cine. Y ahí es donde realmente se empiezan y el hacer te lleva también a una idea que no se me había ocurrido, que resulta que la hizo no sé qué otro cineasta, y entonces me voy investigando y ahí te la vas llevando, ¿no? O sea, creo que esa es la manera. Claro que si uno estudia cine, pues ya va a haber una estructura, y en ese sentido, un poco volviendo a la pregunta de hace rato, es estudiar cine, por ejemplo, ya en el estudiar cine de producción, hacer la producción de cine,
que hay mucha gente, conozco gente que dice que no se necesita, y estoy de acuerdo si tienes la disciplina y la convicción como para yo ponerme a trabajar y hago la película y leo los libros que necesito para saber cómo se hace y para saber qué autores me sirven más o qué, ¿no? O sea, y luego hago mi guión y saco la cámara y lo hago el fin de semana. O sea, sí, que hay mucha gente que lo tiene. La famosa historia de Quentin Tarantino, ¿no? Que su universidad dice que era, bueno, su escuela de cine era el blockbuster, ¿no? Como la casa de videos. Exacto, trabajar ahí en una casa de videos de renta, con el acceso a ver todo, o sea, y hay gente que lo tiene. Y hay gente que no, o sea, hay gente que necesita la estructura yo, pues necesito, o sea, yo por ejemplo, pues sí me encanta el cine y todo, pero también soy muy flojo, o sea, también me encanta ir con los amigos ¿no? Entonces, la disciplina de tener que ir a una presentación o de ir a una clase o de que te encarguen el libro para ¿no? O sea, eso creo que también estructura, te ayuda a decir, bueno, esta es la gama de cosas que hay, entonces tengo que llevar historia del cine 1, historia del cine 2 y lo que tú quieras. Y después ya no lo necesitas, o sea, ya tendrás tú pero también ayuda a estructurar, ¿no? Como por dónde. Entonces, yo creo que funciona de esas dos maneras, pero sí, en ese sentido sí es muy útil la historia, ¿no? Como la abordemos a través de la escuela o a través de mi propia búsqueda. O sea, la historia y las cosas que se han hecho, pues siempre va a ser algo, va a alimentar el cúmulo, ¿no? Y no debe ser nada más cine, o sea, cine es el medio con el que trabajas, algunos, ¿verdad? Pero hay que rebotarlo o sea, uno como cineasta o como músico o como pintor, hay que rebotarlo con las otras disciplinas que van a fortalecer precisamente tu voz, ¿no? La música, la pintura, la historia, la filosofía, y ahí te vas, ¿no? Y mucho de eso yo siento que para el arte en general, quizás hay gente que lo trae ya nato, ya tiene la propuesta, ya sabe lo que quiere, pero siento que el estudiar o el analizar o el conocer la gama previa y lo que hay, las reglas establecidas, ayuda no solo a romperlo, pero a enriquecer, pues, porque una vez quizás tú ya tienes tu propuesta propia, sabes, tienes las habilidades, los recursos, lo que sea la propuesta, pero una vez que estudias o sabes qué es lo que ya hay antes, puedes dar la propuesta bien establecida. O sea, porque una cosa es darle que funcione, pero otra cosa es metodológicamente saber por qué estás haciendo lo que haces y por qué tu voz resalta o por qué pues la razón de tu propuesta de romper las reglas que ya existen. Y siento que para el arte específicamente el romper las reglas iba mucho de conocer las bases. Y siento que pues es importante para cualquier persona que se dedique a los medios artísticos, tanto visuales como de otro estilo, pues. Ese es un punto bien interesante, y de hecho yo recomendaría, lo has dicho muy bien, conocer las bases. No aprender a hacerlo necesariamente, eso yo lo comento a los alumnos porque está esta idea por ejemplo, cuando se habla así en las artes como por decir Picasso, ¿no? Es que Picasso sabía muy bien pintar, y entonces ahora sí puede romper las reglas, pero pues es Picasso, ¿verdad? Pero hay muchos casos, la nueva ola francesa incluida, en donde, o sea, pues que yo sepa, no hay una película de Jean-Luc Godard que sea clásica, ¿verdad? O sea, como, o sea, ni quería, ¿no? O sea, entonces creo que lo interesante es, pero claro que lo conocía, ¿no? Y no por conocerlo, entonces ahora sí lo puedes romper, pero creo que ayuda a decir qué sí quiero y por dónde me quiero ir y hacerlo, ¿no? Y entonces en ese sentido, más allá de saber cómo se hace la tradición, más allá de saber hacerlo, es más bien conocerlo, conocer esas bases y romperlo o no, o hacer lo que uno quiere, ¿no? Que esa es la maravilla de nuestras épocas, es que ahora tenemos
equipos y los recursos, ¿no? En ese sentido, la tecnología está a nuestra disposición. En la nueva ola francesa era muy difícil conseguir una cámara. Ahorita las tienes y ahora se puede hacer, y entre más conocimiento haya de eso, más sólida la propuesta, pero pues hay 1000 youtuberos que ni idea tienen de lo que están haciendo y lo están haciendo, y eso es, entonces hacerlo consciente creo que es donde te hace hacer el brinco y decir, estoy consciente de lo que estoy haciendo, lo puedo comunicar más y generar más impacto y demás, ¿no? Es chistoso porque las bases, bueno, sobre todo en el cine particularmente, realmente, bueno, siento yo que son bastante pocas. O sea, el lenguaje cinematográfico es bastante sencillo, ¿no? Cuando lo aprendes dices, pues, hay 25 tipos de shots y si te los aprendes, te da esa libertad, o sea, que sea tan poca teoría en ese sentido. Claro, siempre hay cosas que aprender, pero en general es poco las herramientas que realmente tienes que aprender, porque lo importante es ya saber cómo tener un discurso y cómo jugar con estas herramientas, ¿no? Para formar ese discurso. Entonces, pues está muy chistoso. Eso que dices me recordó al rock o al punk, ¿no? Sobre todo al punk, que con 3 acordes es lo único que necesitas, ¿no? Pero pues no hay ni una canción que se pueda repetir aunque sea con esos 3 mismos acordes. Tienes posibilidades infinitas, pero sabiendo qué quieres, ¿no? Ok, muchísimas gracias, amigos. Fue un episodio más corto, pero ya saben, se vienen nuevos episodios de Viaje a la Luna, ya un final de temporada está cerca, entonces esténse muy al pendiente, la plática muy padre. Muchísimas gracias, profe, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, ya saben, estamos en Filma, en Instagram como @filma.mty para que nos estén siguiendo. En TikTok estamos subiendo clips y en YouTube y en Spotify para que estén muy atentos, y pues nos estamos viendo en el siguiente Viaje a la Luna. Bye.